Muy buenos días amigos, una vez más a su programa La Palabra de Dios en la Familia. Les agradecemos este tiempo que se toma de poder acompañarnos y vamos a aprovechar el tiempo ya que no tenemos mucho. Eh, el día de ayer hablábamos acerca de la Reforma y algunos de los movimientos y personajes estuvieron o que comenzaron uh, antes de Lutero, y uno de ellos era Wycliffe, que predicaba en contra de la confesión auricular, en contra de la transustanciación. Él abogó porque las personas laicas leyeran la Biblia, y tratamos algunos de esos puntos, y podemos ver a otros como Juan Hus también. Fue otro de los que comenzaron antes de Lutero, y muchos de ellos y algunos de sus seguidores fueron perseguidos, torturados. En el caso de Savonarola fue torturado, colgado, lo quemaron. Algunos de los seguidores de otros en otros movimientos fueron perseguidos, algunos fueron exterminados también. Entonces eh, fue eso y mucho más lo que ellos sufrieron, lo que ellos pasaron para que se llevara a cabo la reforma y tuviéramos nosotros la libertad que tenemos hoy de leer la Biblia, de escuchar la palabra de Dios, de leerla por uno mismo, y muchas otras cosas que tenemos gracias a lo que ellos sufrieron. Ahora vamos, como les decía, también vamos a comenzar o vamos a seguir con Martín Lutero, que es con el que más estamos, creo, familiarizados en cuanto a la reforma. Como les mencionaba también el día de ayer, Martín Lutero nació en el año 1483 y murió en 1546. Su padre era minero. Fue un doctor en teología, también un teólogo alemán. También estudió filosofía. Sus padres querían que él fuera abogado, que estudiara leyes, pero él no lo hizo. Dice de que en una ocasión, creo que iba de visita con su familia, de regreso hubo una tormenta. Ahí él le pidió a Santa Ana, o le hizo una promesa a Santa Ana, de que si salía con vida esa noche, él se metería de monje, iría a un convento. Y eso pasó así. En 1505 él se hizo monje, este, y, y él comenzó esa carrera dentro del cristianismo o dentro del catolicismo. Comenzó siendo monje. En 1510, algunos dicen que en 1510 o en 1511, fue a visitar Roma y regresó desilusionado por toda la corrupción y todo lo que miró en Roma, todos los excesos que los papas tenían. Él regresó desilusionado, y cuando él regresa a su capilla, él empieza a predicar, él empieza a hablar en contra de los papas, en contra de más de las indulgencias, donde él se enfocó, como vimos con Wycliffe, y algunos de los, por ejemplo, como los puritanos, que ellos también hablaban en contra del purgatorio. Martín Lutero se enfocó en las indulgencias, y vamos a ver qué son las indulgencias también. Perdón, Lutero estaba obsesionado, de alguna manera como obsesionado por agradar a Dios, por recibir la aprobación de Dios. Y él buscaba las maneras, como él ayunaba, oraba, se castigaba él mismo, hacía penitencias, hacía de todo para tratar de agradar a Dios. Pero en una ocasión dice de que él estaba leyendo el libro de Romanos capítulo 1 verso 17, donde dice de que más el justo por la fe vivirá. Y cuando él leyó este pasaje, este texto, fue donde como que toda esa carga se le cayó, y él pudo sentir esa paz de que
Lo que nosotros tenemos que hacer es solamente recibir el regalo de Dios, recibir el perdón de Dios, el favor de Dios, y nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos perdone, simplemente recibir el amor y el perdón de Dios. En 1517, Juan Tetzel recorría, dice, toda Alemania. También era un fraile, y él vendía indulgencias. Indulgencias, dice el catecismo católico, dice, es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1471. Esto es una indulgencia, es un perdón que el Papa concedía. Y algo que llamaba la atención también de Lutero era de que las personas en aquel entonces no solamente podían comprar un perdón para ellos o una indulgencia para ellos, sino que ellos podían comprar un perdón o una indulgencia para sus amigos, para aquellas personas también que ya habían muerto. Y eso fue lo que, como dicen, derramó el vaso, lo que llenó el vaso. Y ahí fue donde Martín Lutero empieza con la reforma. El 31 de octubre de 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Esas tesis estaban relacionadas con las ventas de indulgencias. En ese entonces estaba en turno el Papa León X. Este Papa dicen de que era un Papa que le gustaba mucho gastar. Por consiguiente, pues estaba endeudado. Quería, para terminar también, el templo de San Pedro en Roma, pues recurrió a la venta de indulgencias. A él se le ocurrió esa idea y pues nombró a Juan Tetzel para que se encargara de vender las indulgencias. Y contra eso pues era lo que Martín Lutero peleaba. Juan Tetzel decía que cuando la moneda cayera en el fondo del cofre, el alma de sus amigos, de sus parientes, saldrían del purgatorio. En 1520, el Papa León X excomulgó a Lutero, cuando recibió la carta o bula papal, la quemó, y esa fue la señal, o de esa manera fue como Martín Lutero se deslindó, rompió toda relación con la Iglesia Católica. En 1521 fue citado a un concilio supremo de los gobernantes alemanes en Worms. Ahí estaba el emperador Carlos V. Le pidieron a Lutero que se retractara de todo lo que había escrito en contra de las indulgencias, en contra del Papa, pero Lutero respondió que no lo haría. Terminó diciendo: aquí estoy, no puedo hacer nada más, que Dios me ayude, amén. Eso fue lo que dijo Lutero. Salió del concilio y sus amigos lo secuestraron por su propia seguridad. Lo llevaron al castillo de Wartburg, donde tradujo, en 1521 tradujo el Nuevo Testamento, y años más tarde pues terminó de traducir el Antiguo Testamento. Se casó y tuvo seis hijos. Cuando vemos también en la vida de Lutero, vemos lo bueno y podemos ver algo malo también, como toda persona, tal vez como todo ser humano. Muchas veces tenemos la parte buena y la parte mala. Algo que le pasó o tenía Martín Lutero en los últimos años fue de que empezó a apoyar a ciertos grupos. Por ejemplo, escribía a favor de los príncipes, y ellos pues tomaban como que ese escrito en contra de los campesinos. A veces escribía a favor de los campesinos y ellos se levantaban contra los príncipes.
y así, como lo hacía como con diferentes grupos, a veces hablaba en contra de los judíos y a veces hablaba a favor del Papa. Y eso era algo que como que le estaba pasando a Lutero en sus últimos días. Este, después de después de Martín Lutero, surgieron otros también, como Juan Knox, y otros, como Juan Calvino también, que siguieron con esa reforma, aunque muchos, como decía, aún después de Martín Lutero, fueron perseguidos, algunos fueron quemados, declarados herejes, sufrieron como la misma suerte que los que habían comenzado con la reforma. El resultado de la reforma, ¿cuál fue el resultado de la reforma? Cuando, como les decía también en el primer programa, de que a los laicos, a los que no pertenecían al clero, no se les permitía leer la Biblia. Después de que Martín Lutero empezó con la reforma, todos podían leer la Biblia. Estaba ya la imprenta también. Y gracias a la imprenta, la Biblia fue el primer libro que se tradujo. Entonces se comenzó a tener la Biblia, las personas corrientes o comunes podían tener una Biblia, y eso lo podemos ver hasta el día de hoy. Nosotros tenemos la libertad de poder tener nuestra Biblia, de poder tener una libertad religiosa y tantas cosas en las que nos benefició la reforma de Martín Lutero. ¿Por qué nosotros no nos llamamos luteranos o no somos luteranos? Algo que el mismo Martín Lutero escribió y dice así: ruego que dejen mi nombre en paz, no se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía, yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo podría, pues, beneficiarme a mí, una bolsa miserable de polvo y cenizas, dar mi nombre a los hijos de Cristo? Dejen, mis queridos amigos, de aferrarse a estos nombres de partidos y distinciones. Fuera a todos ellos, y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina viene. Martín Lutero no quería que se les llamara luteranos a sus seguidores, sino cristianos. De hecho, ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 26, dice que fue en Antioquía donde se les llamó cristianos por primera vez. Y así se los ha llamado en el transcurso de los años, de los siglos. Y eso era lo que Martín Lutero también quería, que se llamaran simplemente cristianos, porque el que murió, como dice Martín Lutero, el que murió por nosotros fue Cristo. No fue Martín Lutero, sino que fue Cristo el que murió por nosotros. Por eso Martín Lutero quería que se llamaran o nos llamáramos simplemente cristianos, porque la doctrina que nosotros tenemos es de Cristo. Quiero que veamos también algunos de los puntos en las tesis de Martín Lutero. Y la tesis número 5 dice, el programa pasado hablaba acerca del el pecado, ¿quién puede perdonar pecados? Y dice, el Papa no entiende remitir ni puede remitir otras penas que las que él mismo ha impuesto, ya sea por su propia autoridad o por la de los cánones. Dice de que el Papa no puede perdonar ningún pecado, al menos o solamente las que él haya impuesto. Y como esta podemos ver muchas otras, como decía, son 95. Son las que Martín Lutero clavó, y ahí y lo que él quería era hablar, discutir sobre estos puntos que él tenía. Decía de que si a él lo convencían con la Biblia, él se retractaba de todo lo que había escrito. De lo contrario, él no podía contradecirse a sí mismo, él no podía negar lo que su conciencia le decía. Y por esa razón,
lo excomulgaron, como le decía, y murió siendo excomulgado. Y ese fue el legado de la Reforma. Hasta ahora nosotros tenemos, como decía, esa libertad y todo lo que nos dejó la Reforma. Después de Martín Lutero surgieron muchos otros grupos también. El Evangelio, la palabra de Dios se siguió predicando y aún hoy en día se sigue predicando la palabra de Dios y muchos de esos beneficios fue gracias a la Reforma. Como decía Martín Lutero, no nos llamamos luteranos porque no fue Martín Lutero el que murió por nosotros. Nos llamamos cristianos porque fue Cristo el que murió por nosotros y la doctrina que tenemos es la que Cristo nos dejó. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz día.